25. Desde cierta distancia, Ambria se veía hermosa. Un mundo naranja con anillos rayados violeta era fácilmente el planeta habitable más grande del sistema Stetnes. Aún así, cualquiera que aterrizara en el mundo se daría cuenta rápidamente de que la belleza se desvanecía pronto tras entrar en la atmósfera. Muchos siglos antes, los rituales fallidos de una poderosa hechicera Sith habían liberado inadvertidamente una onda cataclísmica de energía del lado oscuro por la superficie del mundo. La hechicería había sido destruida, junto con casi toda la vida en Ambria. Lo que sobrevivió fue poco más que rocas yermas, e incluso ahora, los grupos de tierra fértil eran pocos y espaciados. No había ciudades reales en Ambria, solo un par de asentamientos resistentes extendidos por su superficie, dispersos y tan separados que bien podrían haber vivido solos en el planeta. Los Jedi habían tratado una vez de limpiar Ambria de su fétida contaminación, pero el poder del lado oscuro había rasgado permanentemente el mundo. Incapaces de purificarlo, solo tuvieron éxito en concentrar y confinar el lado oscuro en una única fuente, el lago Nath. Los colonos, lo suficientemente valientes como para resistir los ambientes desolados de Ambria, ponían tierra de por medio del lago y sus aguas envenenadas. Por supuesto, Bane había hecho su campamento justo en sus costas. Ambria estaba localizado en los límites de la región en expansión, solo un rápido salto hiperespacial del propio Ruusan. La evidencia de varias pequeñas batallas que se habían luchado aquí entre las tropas de la República y los Sith durante las campañas más recientes estaban por todas partes. Armas caídas y armaduras se apilaban en el brillante paisaje. Vehículos calcinados y swoops dañados eran visibles desde kilómetros de distancia en las llanuras duras, frías. Aparte de un par de asentamientos locales rapiñando las partes, nadie se había molestado en limpiar los restos. El planeta anillado era un mundo insignificante, demasiados pocos recursos y demasiada poca gente para las flotas de la República que ahora controlaban el sector como para preocuparse. Bane había escuchado que un senador de cierta habilidad, un hombre llamado Caleb, había ido al mundo una vez que la batalla hubo acabado. Un imbécil idealista determinado en enmendar las heridas de la guerra, un hombre que ni siquiera merecía el desprecio de Bane. Para entonces, incluso ese hombre debía haber abandonado este mundo una vez que hubiera visto que poco rescatable quedaba ahí. Pese a todos los intentos y propósitos, el mundo estaba olvidado. Era el lugar perfecto para encontrarse con el enviado de Khan. Una flota Sith rápidamente sería detectada por los navíos de la República que patrullaban la región, pero una nave pequeña y un piloto habilidoso podría colarse sin ningún problema. Bane no tenía intención de preparar un encuentro en algún lugar donde Khan pudiera mandar una armada para eliminarlo. Esperó pacientemente en su campamento a que el emisario de Khan llegara. Ocasionalmente miraba arriba al cielo o miraba hacia el horizonte, pero no estaba preocupado porque alguien se le acercara sigilosamente. Habría visto una nave llegando a aterrizar desde varios kilómetros de distancia, y si venían a él en un vehículo de tierra, como el reptador de tierra sentado en el borde de su campamento, escucharía el ruido de sus motores o sentiría las inequívocas vibraciones de sus pisadas pesadas mientras se agitaba de camino por el terreno irregular. En su lugar, todo lo que escuchó fue el suave chapoteo de las aguas oscuras del lago Nath contra la costa, ni a 5 metros de donde estaba sentado. Y todo el rato, su mente escuchaba con la única pregunta para la que aún no tenía respuesta. 2 debería haber, ni más ni menos. Uno para encarnar el poder, el otro para ansiarlo. Una vez que hubiera liberado a la galaxia de la Hermandad de la Oscuridad, ¿dónde encontraría un aprendiz merecedor? El zumbido de los motores de un buitre le sacó de sus pensamientos. Se alzó sobre sus pies mientras la nave caía del cielo y rodeaba el campamento una vez antes de tocar tierra a una corta distancia. Cuando la rampa de aterrizaje bajó y vio quién bajaba de ella, no pudo evitar sonreír. «Gitani», dijo él,
alzándose para saludarla una vez que hubo cruzado la distancia entre ellos. «Esperaba que el Lord Khan te mandara a ti». «Él no me mandó», respondió ella. «Yo pedí venir». El corazón de Vayne empezó a latir un poco más rápido. Se alegraba de verla. Su presencia despertaba un hambre en su interior que casi había olvidado que existía. Aún así, estaba perturbado también. Si alguien podía ver a través de su farol, era ella. «¿Viste el mensaje?», preguntó él, estudiándola cuidadosamente para estimar su reacción. «Creí que estabas por encima de esto, Vayne. La autocompasión y el arrepentimiento son para los débiles». Aliviado, inclinó su cabeza para continuar con su farsa. «Tienes razón», murmuró él. Ella caminó más cerca de él. «No puedes engañarme, Vayne», susurró ella, y sus músculos se tensaron en anticipación a lo que ella haría después. «Creo que estás aquí por algo más». Él mantuvo el terreno, mientras ella se inclinaba lentamente, en posición de reaccionar ante la primera sombra de amenaza o peligro. Solo bajó la guardia cuando ella frotó sus labios suavemente contra los suyos. Instintivamente, sus manos se alzaron y agarraron sus hombros, tirando más cerca de ella, presionando sus labios y cuerpo con fuerza contra el suyo propio mientras bebía de ella. Ella envolvió sus brazos alrededor de sus amplios hombros y cuello, devolviendo su insistencia con su propia urgencia. Su calor les envolvió. El beso pareció durar toda una eternidad, su aroma envolviéndoles alrededor de su carne entrelazada hasta que sintió que estaba ahogándose en ella. Cuando ella, al final, se apartó, él pudo ver la ansiedad feroz en sus ojos y todavía saboreaba el dulce fuego de sus labios. Podía probar algo más, también. Veneno. Deslumbrado por su beso, le llevó un segundo darse cuenta de lo que había ocurrido. Si Gitani le había creído o no, no importaba. Ella había pedido a Khan dejarla ir para poder matarle. Por un breve segundo, estuvo preocupado, hasta que reconoció el sabor a tricobre del veneno de wort de roca. Él se rió, jadeando ligeramente por aire. «Magnífico», suspiró. «Secretismo, astucia, traición». Gitani podía estar corrupta por la influencia de la hermandad, pero todavía entendía lo que hacía fuerte al lado oscuro. ¿Era posible que ella pudiera ser su única verdadera aprendiz, pese a su lealtad a la hermandad? Ella sonrió coquetamente ante su cumplido. «Con pasión obtenemos fuerza». Vayne podía sentir el veneno extendiéndose por su sistema. Los efectos eran sutiles. Si su creciente fuerza en el lado oscuro no hubiera hecho sus sentidos hiperalertas, probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de su presencia durante varias horas. Aún así, de nuevo, Gitani le había subestimado. El veneno de wort de roca era suficientemente poderoso para matar a un bantha, pero había muchas toxinas mucho más raras y letales que podría haber escogido. El lado oscuro fluía a través de él, denso como la sangre de sus venas. Él era Darth Bane ahora, un verdadero Lord Oscuro. No tenía nada que temer a su veneno. El hecho de que ella hubiera pensado que no lo detectaría en sus labios, el hecho de que ella pensara que siquiera le haría daño, significaba que debía haber creído su actuación. Ella sospechaba que se había apartado del lado oscuro de nuevo. Ella pensaba que era débil. Se alegraba. Hacía su decisión de alinearse con Khan más perdonable. Quizás todavía hubiera esperanzas para ella después de todo, pero tenía que estar seguro. «Lo siento por abandonarte», dijo él suavemente. Estaba cegado por los sueños de las glorias pasadas. Naga Shadow, Exar Kun, Darth Revan. Me lancé tras el poder de los grandes lords oscuros del pasado. «Todos codiciamos poder», contestó ella. «Esa es la naturaleza del lado oscuro. Pero hay poder en la hermandad. Khan está al borde de tener éxito donde todos aquellos antes que él fracasaron. Estamos ganando en Ruusan, Vayne». Vayne agitó su cabeza, decepcionado. ¿Cómo podía estar todavía tan ciega? Khan puede que esté ganando en Ruusan, pero sus seguidores están perdiendo en todos los demás sitios. Su gran ejército Sith
se ha tambaleado sin sus líderes. La República les ha llevado en retirada y reclamado la mayoría de los mundos que conquistamos. En un par de meses más, la rebelión será aplastada. Nada de eso importa si podemos barrer a los Jedi, explicó ella ansiosa, sus ojos ardiendo. La guerra le ha pasado factura a la República. Una vez que los Jedi se hayan ido, podremos fácilmente hacer correr nuestras tropas y cambiar el curso de la guerra. Todo lo que tenemos que hacer es eliminarlos, y la victoria definitiva será nuestra. Todo lo que tenemos que hacer es ganar en Ruusan. Hay otros Jedi aparte de aquellos en Ruusan, respondió él. Un par, pero están dispersos en grupos de 1 y 2 por toda la galaxia. Si el ejército de la luz es destruido, podremos cazarlos a nuestro placer. ¿De verdad crees que Khan ganará? Ha clamado la inminente victoria antes, entonces ha fracasado en cumplir su promesa. Para alguien que clama querer unirse a la hermandad, señaló ella con cierta sospecha, no pareces particularmente devoto a la causa. El brazo de Bane se disparó y la agarró por la cintura, tirando de ella más cerca para otro beso salvaje. Ella jadeó sorprendida, entonces cerró sus ojos y se entregó al placer físico del momento. Esta vez fue ella la que finalmente retrocedió con un leve suspiro. Tenías razón, cuando dijiste que volví por algo más, dijo él, todavía manteniéndola cerca. El veneno traicionero en sus labios sabía igual de dulce la segunda vez. La hermandad no puede fallar, prometió ella. Los Jedi están en retirada, acobardados y ocultándose en los bosques. Él la dejó ir. Se alejó caminando, dándole la espalda. Desesperadamente quería creer que ella era capaz de convertirse en su aprendiz una vez que hubiera destruido a Khan y a la hermandad, pero todavía no estaba seguro. Si de verdad creía en aquello por lo que se alzaba la hermandad, entonces no había esperanzas. Simplemente no puedo aceptar lo que predica el Lord Khan, confesó él. Él dice que todos somos iguales, pero si todos son iguales, entonces ninguno puede ser fuerte. Ella caminó hacia él y puso sus manos sobre sus hombros, aplicando una suave presión hasta que se giró para encararla de nuevo. Su expresión era una expresión de entretenimiento. No creas en todo lo que dice Khan, advirtió ella, y él pudo escuchar la ambición desnuda en su voz. Uno para encarnar el poder, el otro para ansiarlo. Una vez que los Jedi sean destruidos, muchos de sus seguidores descubrirán que algunos de nosotros son más iguales que otros. Él agarró a Chitani con sus poderosos brazos con un rugido de gozo, haciéndola girar y girar, mientras le daba otro largo beso fuerte. Eso era lo que quería escuchar. Cuando finalmente la bajó, ella se tambaleó medio paso hacia atrás, intranquila tras su inesperado arrebato. Ella recuperó su equilibrio y le dio una risa sorprendida. «Supongo que aceptas», dijo ella con una sonrisa tímida en sus labios bañados de veneno. «Recoge tu campamento. Iré delante para que Khan sepa que vienes». «No puedo esperar a ver su cara cuando le diga sobre este encuentro», respondió él, todavía pretendiendo que no se había dado cuenta del veneno que rabiaba sin comprobar en su sangre. «Tampoco yo», respondió ella, su voz sin conceder nada. «Tampoco yo». Conforme la superficie de Ambria caía bajo ella y los gloriosos anillos llegaban a la vista, Chitani no pudo evitar sentir una chispa de arrepentimiento. La pasión que había despertado en Bane le había dado una fuerza repentina, sorprendente. Lo había sentido en cada uno de sus besos, pero estaba claro que Bane estaba interesado en ella, no en unirse a la hermandad de la oscuridad. Ella introdujo las coordenadas para el salto de vuelta a Ruusan y se recostó en su asiento. Su cabeza estaba dando vueltas por el veneno que envolvía sus labios. No el veneno de Word de roca. Ese solo estaba ahí para calmar a Bane en una falsa sensación de seguridad, sino el de Synox que lo había mezclado. La toxina incolora, inodora, insípida, favorita de los infames asesinos de los Jeno'Haradan, estaba teniendo un efecto pese al antídoto que había tomado. No tenía duda de que Bane se estaría sintiendo pronto mucho peor de lo que ella lo hacía. Un simple beso habría sido suficiente para matarle, y había recibido una dosis triple. Iba a echar de menos a Bane,
se dio cuenta, pero era una amenaza para todo por lo que estaba trabajando Lord Khan. Tenía que alinearse con uno o con el otro, así que naturalmente había escogido al que tenía todo un ejército de Sith a su mando. Era, después de todo, la naturaleza del lado oscuro. Bane observó al buitre hasta que desapareció en el cielo antes de volver su atención a recoger su campamento. Tendría que actuar con cuidado ahora. Gitani le diría a Khan que había tratado de envenenarle. Cuando él se mostrara en el campamento todavía vivo, las cosas se volverían difíciles. Podría simplemente quedarse aparte y dejar que los eventos tomaran su rumbo. Los Jedi en Ruusan se reunirían, cambiando el curso de la batalla una vez más. Estaba dado. Bane contaba con ello. Desesperado, Khan entonces volvería al regalo que Bane le habría mandado. Desataría la bomba mental, inconsciente de su verdadera naturaleza, y entonces cada usuario de la fuerza en Ruusan, Sith y Jedi por igual, serían destruidos. Ese era el escenario más probable, pero Bane había llegado demasiado lejos como para dejar el fin de la Hermandad de la Oscuridad a las probabilidades. Cuando el ejército de Khan flaqueara esta vez, habría aquellos en su campamento, como Gitani, que se volverían contra él. Podrían huir de Ruusan, dispersándose ante los Jedi, y entonces Bane tendría que tratar con cada uno de sus rivales por separado antes de convertirse en el indiscutido líder de los Sith. Mejor estar a mano, guiando los eventos hacia el resultado que deseaba. Eso, sin embargo, significaba que tenía que llegar con una historia plausible para explicar su deseo de unirse a la hermandad, incluso después de un asesinato fallido. Lo pensó durante casi una hora, considerando y descartando un número de ideas. Al final, solo había un motivo por el cual cualquiera de ellos creería que había muerto. Tenía que hacerles creer a todos que quería desbancar a Khan y convertirse en el nuevo líder de la hermandad. Bane sonrió ante la sutil belleza del plan. Khan sospecharía, por supuesto, pero todos sus esfuerzos y atención estarían centrados en mantener su posición. No se daría cuenta del verdadero propósito de su rival: exterminar la hermandad por completo, destruir hasta el último Sith en Ruusan. Además, tenía la ventaja añadida de tener otra oportunidad para convencer a Gitani de que se uniera a él. Una vez que entendiera en lo que se había convertido realmente, y de cómo había manipulado a Khan y a los otros llamados Lords Oscuros, realmente aceptaría su oferta de convertirse en su aprendiz. Al menos, tendría una oportunidad de ver su cara una vez que se diera cuenta de que su veneno había fallado en... Bane dejó salir un gruñido y se dobló mientras un dolor violento destrozaba su estómago. Trató de ponerse firme, pero su cuerpo estaba de repente retorciéndose con un ataque de tos prolongado. Alzó su mano para cubrir su boca, y cuando la dejó caer estaba cubierta de salpicaduras rojas, espumosas, de sangre. Imposible, pensó él, incluso mientras otro dolor punzante a través de sus entrañas bajaba a sus rodillas. Revan le había enseñado cómo utilizar la fuerza para protegerse del veneno y la enfermedad. Ninguna toxina simple debería ser capaz de afectar a nadie lo suficientemente fuerte en el lado oscuro como para ser un Lord de los Sith. Otro ataque de tos le paralizó hasta que pasó. Extendió un brazo hacia arriba para limpiarse el sudor cayendo de su cara y sintió algo cálido y pegajoso en su mejilla. Un fino rastro de lágrimas carmesí estaba cayendo de la esquina de su ojo. Se alzó agitado en pie, volviendo su concentración hacia adentro. El veneno aún estaba ahí. Se había esparcido a través de todo su cuerpo, contaminando y corrompiendo su sistema y dañando sus órganos vitales. Tenía una hemorragia interna, sangrando por sus ojos y nariz. Gitani. Habría reído si no hubiera estado en esa agonía insoportable. Había sido tan confiado, tan arrogante, tan convencido de que ella le estaba subestimando. En su lugar, él la había subestimado a ella. Un error que juró no volver a cometer si sobrevivía. Había leído sobre el Synox para reconocer los síntomas. Si lo hubiera detectado de inmediato, habría sido capaz de eliminarlo de su sistema, al igual que lo había hecho con el veneno del wort de rocas que había ocultado su presencia. Pero el Synox era el más sutil de los venenos. La toxina traicionera había minado sus fuerzas y se había esparcido inadvertida por su cuerpo.
Invocando todos sus recursos, trató de purgar el veneno de su cuerpo, quemándolo con el frío fuego del lado oscuro. El veneno era demasiado fuerte, o más bien, él era demasiado débil. El daño ya estaba hecho. El Synox le había destrozado, dejando su poder como una mera sombra de lo que había sido unas horas antes. Podía aminorar sus efectos, ralentizar su progreso y temporalmente mantener los síntomas más letales a raya, pero no podía curarse a sí mismo, no ahora, debilitado como estaba. Había poder en el lago Nath, pero era un poder que no podía atraer. Los Jedi antiguos habían tenido cuidado en sellar el lado oscuro a salvo, lejos en sus profundidades. Las aguas negras, estancadas, eran la única evidencia del poder que permanecía atrapado por siempre bajo su superficie. Desesperado por encontrar alguna otra forma de sobrevivir, se tambaleó hacia el reptador de tierra al borde de su campamento, ignorando las protestas de sus extremidades repentinamente maltrechas. Subió tras la rueda y empezó a conducir. Necesitaba un sanador. Si el llamado Caleb todavía estaba en ese mundo, Bane tenía que encontrarle. Era su única oportunidad. Se dirigió al campo de batalla más cercano, una llanura yerma a varios kilómetros de distancia, de donde los restos de aquellos que habían luchado y muerto todavía yacían esparcidos en la tierra. El fuerte rugido de las pisadas del reptador de tierra le sacudían a cada momento, y él apretaba sus dientes contra el dolor agonizante. Mientras conducía, su mundo se convertía en una pesadilla despierta de oscuridad y sombras, todo teñido de rojo. Era apenas consciente de dónde iba, dejando que la fuerza le guiara, incluso mientras trataba de utilizarla para evitar que su cuerpo sucumbiera a los efectos del veneno de Yitani. El miedo a la muerte se envolvió alrededor de él, apagando sus pensamientos. Su voluntad empezó a flaquear. Habría sido tan fácil simplemente rendirse ahora y dejar que todo terminara, simplemente dejar que todo se deslizara y quedar en paz. Gruñendo, agitó su cabeza, arrastrando sus pensamientos de vuelta del umbral, repitiendo la primera línea del mantra Sith una y otra vez. La paz es una mentira. Alcanzó su entrenamiento como soldado, tomando su miedo y transformándolo en rabia para darle fuerza. Soy Darth Bane, Lord Oscuro de los Sith. Sobreviviré a cualquier precio. Bien adelante, en los puros límites de su visión, rápidamente desvaneciéndose, vio otro vehículo moviéndose lentamente por el otro lado del campo de batalla. Colonos, carroñeros, rebuscando entre los restos. Apuntó el morro de su reptador de tierra hacia ellos, gruñendo con el esfuerzo que requería simplemente girar la rueda. Extendiéndose con la fuerza, trató de tocar los espíritus de aquellos que habían caído en ese sitio. Solo unos meses antes, veintenas de seres habían muerto aquí. Trató de beber en lo que quedaba de sus fines torturados, esperando que la agonía de sus momentos finales potenciara su propio poder flaqueante, pero no era suficiente. Su sufrimiento era demasiado distante, el eco de sus gritos demasiado leve. Mirando arriba, se dio cuenta de que su vehículo había empezado a salirse de ruta, dirigiéndose con fuerza a un lado mientras su agarre en la rueda se debilitaba. Sus brazos estaban dormidos y temblando. Se habían vuelto insensibles casi por completo. Podía sentir su corazón luchando por cada latido. El pisotón de frente golpeó una gran roca y el reptador de tierras de repente se volcó, lanzando a Bane hacia el suelo sucio y la piedra abrupta. Trató de mirar arriba de nuevo para localizar a la gente que había visto en su distancia, pero el esfuerzo de alzar su cabeza era demasiado. Exhausto, su mundo se desvaneció. El pesado wump de los pisotones de un reptador de tierra le movieron de vuelta a la conciencia. El otro vehículo estaba ahí. Dudaba de que siquiera le hubieran visto. Su cuerpo había caído bajo su reptador volcado y se había aproximado desde el otro lado. Incluso si lo hacían, no había nada que pudiera hacer para salvarle ahora. Aún así, había algo que podía hacer para salvarse a sí mismo. Los motores se apagaron y escuchó el sonido de voces de niños. 3 chicos jóvenes bajaron de la parte trasera del reptador de tierra y empezaron a cazar ansiosos entre los restos. «¡Mickey!», llegó la voz de su padre, llamando a uno de sus hijos. «No vayas demasiado lejos».
Mira, gritó uno de los chicos. Mira lo que he encontrado. El débil debe servir al fuerte. Ese es el camino del lado oscuro. ¡Guau! ¿Es real? ¿Puedo tocarlo? Déjame ver, Mickey, déjame ver. Calmen, chicos, dijo cansado el padre. Echemos un vistazo. Bane escuchó el crujir de sus botas sobre las pequeñas piedras mientras se aproximaba. Yo soy fuerte. Ellos son débiles. Ellos no son nada. Es un sable láser, padre, pero hay algo extraño en la empuñadura. ¿Ves? Tiene una extraña forma de garfio. Él sintió el miedo repentino que agarraba el pecho del padre como un tornillo. Sobrevive a cualquier precio. Lánzalo lejos, Mickey. Ahora. Demasiado tarde. El sable láser saltó a la vida en la mano del chico, girando en el aire y golpeándole, matándole al instante. El padre gritó. Sus hermanos trataron de correr. La espada saltó tras el mayor, cortándole desde atrás. Bane, atrayendo la fuerza del horror de sus muertes, se alzó en pie, surgiendo a la vista como una aparición devuelto de las entrañas del planeta. ¡No!, bramó el padre, desesperadamente agarrando a su hijo más joven contra su pecho. «Salve a este, mi señor», rogó él, las lágrimas surcando su cara. «Es el más joven, el último que tengo». Aquellos lo suficientemente débiles como para rogar misericordia no la merecen. Aún demasiado débil para siquiera alzar sus brazos, Bane se extendió una vez más con la fuerza, alzando el sable láser para que flotara sobre sus víctimas indefensas. Esperó, dejando que se acumulara su horror. Entonces clavó la espada ardiendo en el corazón del joven chico. El padre agarró el cuerpo contra su pecho, sus lamentos torturados haciendo eco por el campo de batalla vacío. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que matarles? Bane saboreó su angustia, atiborrándose, sintiéndose el lado oscuro creciendo más fuerte en él. Los síntomas del veneno cesaron lo suficiente para poder alzar su brazo sin que los músculos le temblaran. El sable láser saltó en su mano. El padre se encogió ante él. ¿Por qué me hiciste mirar? ¿Por qué? Un rápido barrido de sable láser le cortó, mandando al padre al mismo destino trágico que a sus hijos.